Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva presentación que aborda un interesantísimo tema como es la personalidad de los hijos. ¿Qué es personalidad fuerte? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se puede deformar? Vamos a verlo a continuación en las siguientes diapositivas y comunicaciones. Personalidad. Viene del griego prosopon, que significa máscara. Precisamente ahora que quitamos las máscaras, máscara. En latín, personare, porque la máscara se ponía para que resonara mejor la voz. Con diversos papeles de máscara, resonaba la voz. Esta manera de denominar personalidad puede parecer un poco negativa, significa como si realmente sea algo con lo que aparecemos ante los demás, más bien, la apariencia, o una cosa que nos quitamos y ponemos según depende de los distintos momentos, distintas situaciones, distintos papeles que representamos en la sociedad, lo que es un poco cambiante según la comedia de la vida que hacemos. Podría parecer una etimología un poco peyorativa. También es verdad que la personalidad va cambiando con el tiempo y que no es algo fijo, sino que es algo que se va haciendo, lo cual es cierto, y se va haciendo y utilizando nuestra personalidad. Definiciones de la sociedad. Hay innumerables definiciones de la personalidad, innumerables. Voy a presentar una que me parece que es una buena síntesis de ellos. Es el conjunto de sentimientos, de estimulaciones, de conjunto de tendencias, de voliciones, deseos de un individuo. Este conjunto realmente refleja y se revela en la forma de pensar, en la forma de expresarse, en sus actitudes, intereses, acciones y visiones de la vida, etc. Un conjunto de sensaciones, de estimulaciones, tendencias, deseos, etc. Los adolescentes buscan la personalidad, la buscan de un modo insistente. Ahí este adolescente está mirándose en el espejo. Ven que su personalidad va cambiando, su rostro va cambiando y creen que su personalidad también cambia. Es una lucha de búsqueda de su modo de ser personal. En realidad hay personalidades un poco inquietantes. Por ejemplo, son producto de la sociedad actual. Los bohemios, que son gente escéptica ante todo ideal humano, religioso, político. Los antisistema, que realmente es un poco, por principio, ¿de qué se trata que yo me opongo? Es oponerse a instituciones, oponerse a estructuras sociales, a normas. La juventud tiene una subcultura propia en su modo de vestir, en su modo de hablar, en su modo de divertirse, en sus relaciones sexuales, y va generando este tipo de personalidades. Los pasotas, que son los que pasan de todo, les da igual todo. Los indignados, que siempre están como agresivamente indignados, aunque realmente a veces razonablemente, porque hay cosas que indignan en la sociedad actual. Los que quieren investirse de prestigio, de alguna manera son buscadores de prestigio. Para ellos, la tendencia a llamar personalidad es pues un prestigio público, un prestigio social.
el poder, la posición económica, el prestigio público. Cuando se dice, por ejemplo, aquel acto acudieron el alcalde, el ministro, y etcétera, y otras personalidades. Pero también hay buscadores de prestigio, de excelencia humana y buena y positiva. Excelencia científica, excelencia deportiva, excelencia artística. Son excelencias positivas también. Se dice, es toda una personalidad este individuo. Significa que algo que le dignifica como persona. Personalidad es también una capacidad de tener sentido humanista. No todo es negativo. Hay jóvenes y adolescentes y mayores que buscan actitudes solidarias, hoy día cada vez más. Buscan una sensibilidad a la marginación, buscan y practican una sensibilidad a la naturaleza, buscan y practican un sentido de la vida. ¿Por qué vivir? ¿Para qué vivir? Ahora bien, ¿qué influye en su aparición? A veces lo que se llama la realidad social negativa. Muchas veces estas subculturas juveniles, estas personalidades un poco negativas que hemos visto, son como reacción a la hipocresía de los adultos, como reacción a las desigualdades sociales, como reacción a la corrupción política. Realmente es una búsqueda de identidad que también está mezclada por idealismos. Ahí latentemente hay una crisis social mezclada con crisis de valores, crisis de ideologías políticas, sociales, etcétera. Otro mundo son las redes sociales. Realmente ellos consumen chats. Hoy día prácticamente se puede decir que el 100% de los adolescentes a partir de casi de 12 años participan en las redes. Utilizan nuevos lenguajes, se llama ciberhabla. Un modo de escribir con emoticones, motes, abreviaturas para decir amistad, amor, moda, etcétera, en contraste con las formulaciones más tradicionales. Asimismo, cuelgan fotos y sus historias, cuentan sus historias, cuelgan fotos para ser vistos, para mostrar sus emociones, para parecer interesantes. Y no se dan cuenta de que están siendo manipulados. Se están limitando a utilizar las imágenes y características elaboradas por los creadores de juegos que suelen ser líderes comerciales e ideológicos. También la escuela de la calle. Realmente los grupos, las pandillas y sus adicciones transmiten una amplia información. Y lo que es triste es que a veces ellos le dan más confianza a los criterios que vienen de los grupos que a los criterios o formulaciones o ideas que vienen de la familia, del colegio e incluso de algunos medios. Se sitúan en una especie de libertad profesional, desvinculándose de obligaciones sociales y de obedecer normas establecidas. Todo vale. También, por supuesto, la orientación consumista y competitiva de la sociedad es la causa de estas falsas personalidades.
Ahí tenemos las expresiones más corrientes, ciertos productos, marcas, aficiones, modos de vestirse, modos de vestirse, etcétera, los llevan a confundir personalidad con moda o estilos de vestir. En la base están, por supuesto, intereses sociales, económicos y medios de comunicación, de los cuales ellos son víctimas. En resumen, queridos amigos, vuestros hijos crecen en un campo amplio donde surge y crece el trigo y la cizaña a todo esplendor. ¿Cuál es la base orgánica de la personalidad? Por supuesto, el temperamento. Son rasgos relacionados con la constitución física y con la dotación genética del individuo. Como es, de ahí surge su energía peculiar, psicofísica, las funciones vitales del sueño, de la digestión, de nutrición son distintas en muchos hijos porque surge de su temperamento, de su constitución física. Los mismos funciones de vista, oído, etcétera, dependen también de esa constitución, la estabilidad del sistema nervioso. Al mismo tiempo, juntamente con el temperamento, la constitución física, están también las disposiciones afectivas. Es decir, que lo que predomina en un sujeto en sus relaciones habituales. Principalmente está determinado por la herencia, pero también por el ambiente y lo que ha aprendido. Hay niños más persistentes, otros más tímidos, por naturaleza, desde el principio, desde el comienzo de su existencia. La irritabilidad, la estabilidad o inestabilidad emocional, la extroversión o introversión, etcétera, todos son disposiciones afectivas muy conectadas con la herencia y el temperamento, pero que también pueden mejorarse y cambiarse. En la base de todo esto está, por supuesto, las glándulas de secreción interna. El tiroides, que estimula la altura, los huesos, la nutrición. La hipófisis, que regula el equilibrio de todas las funciones emocionales. Las suprarrenales, que segregan la adrenalina, la cual estimula la vida vegetativa autónoma del organismo. Cuando hay un funcionamiento defectuoso en estas funciones, en estas glándulas, sea por defecto o por exceso, realmente influye. Está influyendo en actitudes, en tendencias y en hábitos, que no son culpables, sino que vienen, digamos, determinadas por esos condicionamientos. En estos casos no bastan los consejos morales, no bastan los consejos psicológicos para solucionar estos problemas. Hay que acudir a una valoración médica. Veamos nuestro horizonte. ¿Hacia dónde queremos caminar cuando decimos vamos a educar a los hijos hacia una madurez? Hacia una madurez. Un horizonte que llegará lento y a veces tarde, pero llegará. Si nosotros tenemos las disposiciones y los condicionamientos y las metodologías apropiadas. ¿Qué es personalidad madura? ¿Cuáles son los 4 elementos constitutivos de la personalidad madura? Primero, la aceptación de sí mismo. Cosa muy difícil. Aceptarse a sí mismo como es. Segundo, la extensión del yo hacia los demás. Tercero, la
autonomía personal, la capacidad de ser autónomo en decisiones. Y cuarto, la filosofía integradora de la vida que me explica un poco la vida. Vamos a ver uno por uno estos 4 elementos. La aceptación de sí mismo, quizá, o también se llama autoobjetivación del yo. Realmente supone tener una suficiente objetividad acerca de sí mismo, del propio conocimiento. Me conozco a mí mismo realmente aproximadamente como soy. Soy realista acerca de mí mismo. También un suficiente acuerdo entre mis cualidades y mis pretensiones. Lo que yo pretendo es asequible para mis cualidades y mis capacidades. Eso es tener una sana aceptación de sí mismo. También un satisfactorio deseo o sentimiento de mis capacidades, sin renunciar a una mejora. Estoy contento aproximadamente como soy, pero no renuncio a una mejora. Yo añadiría también, sobre todo a los adultos, cierto sentido del humor sobre sí mismo, en la visión de sí mismo y de sus realizaciones profesionales, humanas. Tomarse con humor es un signo de madurez. El segundo elemento de la madurez es lo que llamamos la extensión del yo. Ahí vemos en esa figura, en esa cabecita, hay muchas personas y muchas caras. Es la capacidad de proyectarse fuera de sí mismo, hacia los demás, hacia una tarea. Supone lealtad a algo o a alguien. A alguna persona, como sucede en el matrimonio, en la amistad, a una idea, a una misión, lealtad a algo o a alguien. También supone una capacidad de compañerismo, de amistad, de amor, evidentemente, lleva consigo la extensión del yo. Tener amistades más íntimas, lo que se llama la madurez afectiva. Y la capacidad de comunicación, de diálogo, de hablar de una forma abierta y de una forma sincera. Y también la capacidad de sintonizar, empatía, con la persona con la cual estamos hablando. La cuarta cualidad de la madurez de la persona es lo que llamamos autodeterminación. La capacidad de realizar decisiones razonables por sí mismo. La capacidad de elegir responsablemente cosas, relaciones, actividades. Es la capacidad de abrirse paso en la vida, de organizar su vida. La capacidad de optar también por valores, principios. Yo opto libremente. Me determino a optar por este sentido de la vida. En definitiva, en el fondo de todo esto, de esta autodeterminación, es la libertad de reflexión y de expresión propia. Finalmente, la filosofía de la vida. Esto, por supuesto, hacia el final de la adolescencia empieza, por supuesto. Y durante toda la vida vamos siendo capaces de interpretar satisfactoriamente mi pasado, mi presente, mi futuro, ver mi vida con una mentalidad que va siguiendo una coherencia de alguna manera vital. Estoy logrando una visión también profunda de la vida. ¿Qué hago aquí en la vida? ¿Para qué vivir? Como decíamos antes, ¿por qué vivir? Lograr una visión incluso espiritual, trascendente de la vida. Organizar una jerarquía de valores también. Tengo una serie de valores y tengo yo mi jerarquía. Unos son prominentes, especiales. Otros son más secundarios. Otros son de menos importancia. Y en el conjunto
estoy dando sentido a mi vida. El por qué vivir, para qué vivir, lo estoy solucionando poco a poco. Nunca del todo, porque esto es un horizonte inmenso, infinito. Mientras tengamos esto funcionando, aunque tengamos 100 años, estamos progresando. Si funciona bien esto, estamos progresando en esta filosofía de la vida. La estamos modulando, renovando. Por tanto, aquí tenemos el horizonte. Hacia ahí queremos educar a nuestros hijos. Teniendo en cuenta este horizonte, queremos luego tomar decisiones, modos de educar, modos de motivar, modos de mandar y modos de dialogar. Porque tenemos en cuenta este horizonte. Hacia esto vamos. Ahora bien, la personalidad madura que va buscando este horizonte que hablamos tiene relación con ser digno de confianza. La persona madura es una persona fiable, una persona fiable. La persona madura es una persona capaz de vivir con serenidad, es decir, vivir con paz interior, vivir con una conciencia tranquila, algo así como reconciliado consigo mismo, aspecto muy difícil y que los adultos vamos luchando por conseguir. Finalmente, el mantener una línea de conducta de alguna manera coherente, no ser un veleta, un cambiante continuo, un superficial, pero también tener en cuenta que a veces hay que cambiar. Cambiar es de sabios, es cambiar. Cambiar cuando cambian las informaciones que estamos recibiendo, cambiar cuando cambian nuestras convicciones y principios. De sabios es cambiar. Mantener una línea, pero con capacidad de cambio razonable. Y finalmente defender unos principios, atención, a costa de perder ventajas de tipo social o económico, lo cual ya supone una auténtica personalidad valiente y profunda de la vida. Y es un horizonte que todo ser humano siempre tiene pendiente de realizar y siempre tiene ocasiones de retroceder y avanzar. También podemos decir que la personalidad madura es independiente de la cultura. En ambientes muy poco cultos, de pueblecillos, donde no tiene apenas cultura, gente que se ha dedicado solamente a trabajos manuales y no ha recibido apenas formación ni escolarización, se ven personas con gran madurez, con gran autenticidad, con gran capacidad de lógica, de coherencia en la vida, con gran capacidad de amar y de ser realmente capaz de entregarse a los demás. En cambio, en personas con mucha cultura y mucha formación, se ven a veces personas con una gran inmadurez en la extensión del yo, en la filosofía de la vida, incluso en el conocimiento propio. Segundo, es independiente de la posición social, lo mismo que decíamos antes. En todas las posiciones sociales hay gente impresentable y hay gente excelente y madura. Lo mismo decimos en todas las profesiones, en todas las actividades. En el carácter. Es decir, el carácter quiere decir que es algo que es independiente de la personalidad. Puede uno tener un carácter irritable y sin embargo tener una gran madurez, pero su carácter, fruto de las condiciones orgánicas que decíamos antes, temperamentales, es irritable o es más bien introvertido y sin embargo con gran madurez. O gente a veces muy sociable, muy simpática, con gran inmadurez. No depende del carácter, es independiente del carácter. Y atención, sobre todo del éxito. No siempre la persona madura triunfa y tiene éxito y logra sus objetivos. Díganselo a Cristo, a Gandhi,
a Nelson Mandela, a Luther King, a muchas víctimas de sus actitudes de ser fieles a sus principios. Un apunte interesante para vuestros hijos es el equilibrio o desequilibrio que hay entre dos necesidades básicas de la persona. La persona necesita adaptarse y al mismo tiempo ser independiente. La adaptación es aceptar los estilos y costumbres del grupo en que vivo. Aceptar razonablemente. Me adapto. Y así también me aceptan. Del grupo familiar, del grupo de compañeros, del grupo de la clase, del colegio, del grupo de amigos. Y por otra parte, hay una necesidad de independencia, de afirmarme como yo soy, libre, capaz de autodeterminarme. Ahora bien, hay niños, por cierto, hablando de estas dos necesidades, si las exigencias de la familia y del grupo y de amigos se mantienen dentro de ciertos límites, se favorece el equilibrio. Cuando hay, como veremos ahora, una exageración por una de las partes, por parte del grupo, por parte del ambiente, hay una acentuación de exigencias, entonces aparece a veces el desequilibrio. Y aparecen, como decimos aquí nosotros ahora, niños, adolescentes excesivamente adaptados. Es el niño bueno, adaptado siempre, obediente siempre, pero quizá poco asertivo, indeciso. No es un niño que camina a la madurez. La causa puede ser la superprotección familiar. Educados con excesiva dependencia, demasiadas normas para todo. No son estimulados a pensar, a actuar por su cuenta, a decidir por su cuenta. Suelen ser padres perfeccionistas, angustiosos, no autoritarios, pero sí angustiosos, que creen que cualquier dificultad es una amenaza muy grande. Y también están los líderes grupales, por supuesto, que son absorbentes, los líderes del grupo en que está tu hijo, ridiculizan a quienes no se someten a sus leyes. Quizá también es razonable apartar a esos niños de ese grupo, si veis que no pueden liberarse de esa absorción, de ese poder de los líderes. Los niños, por otra parte, pueden ser demasiado independientes, demasiado individualistas. Quizás por la educación blanda. Se les permite todo y ahora no hay quien pueda con ellos, decimos. Su majestad es yo quiero. Papá, yo quiero. Mamá, yo quiero. Y ya los padres se echan a temblar. El niño quiere. El yo quiero su majestad. También no existe nunca, ese niño nunca ve las consecuencias de los actos. Nunca ha oído decir, hijo mío, has estado toda la semana sin trabajar, ahora el sábado no puedes salir. No ha oído nunca un no, un límite. Esta actitud, esta manera de educación blanda produce niños inaguantablemente independientes. También puede ser por problemas afectivos. Quizá, pues, una envidia mal llevada, mal superada, quizá una marginación afectiva sin querer, le hemos un poco marginado del afecto, de la simpatía, y entonces se ha metido dentro de sí mismo y se ha hecho independiente, prescinde ya de la familia y de los demás. Conviene observarles, conviene escucharles, conviene compensar esas posibles deficiencias afectivas.
que están causando esa excesiva independencia y excesivo individualismo. Queridos amigos, la madurez no es culpable. La madurez no es culpable. La madurez se recibe del organismo, de la herencia. La madurez se contagia, se configura con el ambiente. Y la madurez se aprende también con la educación. Y se aprende con el deseo de mejorar. El peligro es perder la paciencia y la ilusión. Este hijo no madura. El peligro es perder la paciencia. Y con ello, muy grave, perder la ilusión por ese hijo. Y el hijo se da cuenta. Y las cosas se empeoran y se comprometen más. La madurez es algo muy complejo. En parte genética, en cambio, como decía, en parte ambiental, en parte se aprende. No hay que ponerse nervioso porque una persona no madure. Mucho mejor es ponerse a pensar las causas y ver lo que les decimos, ver lo que les transmitimos, ponerse a examinar las causas. A veces creemos que estamos haciendo una alabanza a un hijo. Estoy muy orgulloso de ti. Y sin embargo, estamos transmitiendo otra cosa. Estamos por el tono y el gesto, estamos transmitiendo desilusión. Y ellos lo captan. Y lo van a notar. Yo siempre aquí hago alusión a aquella anécdota de aquel hijo que ya está casado y con hijos, que decía, me habéis oído quizá alguna vez, no sé si lo repetí en una charla de algún mes de este año, yo era un desastre en estudios, en comportamiento, mi padre me castigaba, me tenía raya, pero yo siempre noté que para él yo era un tipo estupendo, en el gesto, en el modo, la ilusión, nunca perdió la ilusión por mí. Importante, percibir que mi padre está orgulloso de mí, sea yo como sea. También es importante buscar la ayuda del otro cónyuge. Preguntarle, aunque es difícil que el hijo diga la verdad y que te diga a ti, madre, que yo creo que mi padre no me aprecia. Es muy difícil. Pero es interesante que con la ayuda de otro cónyuge o al revés, no cree que su madre la aprecia y que de alguna manera lo clarifique, lo exprese, que es muy importante. Es difícil, incluso suele ser muy difícil en las entrevistas psicológicas. No se logra que digan, mis padres no tienen ilusión por mí. Es muy difícil que logren esto. Pero sería interesante que lo formularan, porque eso está actuando ahí. Queridos amigos, la madurez no tiene fechas. Hasta los 18, 19, 20, 22, quién sabe. No nos angustiemos. Sufrámoslo con la mayor serenidad y humor. También tienen cosas muy simpáticas. Y aquí recuerdo lo que decía Alejandra Vallejo Nájera en su libro muy simpático, que se llama La edad del pavo. Decía, un día mi hija de 17 años de pronto me dice, mamá, ¿te encuentras bien? Me da la impresión de que estás preocupada por algo. Y la madre dice, vaya, se acabó la adolescencia. Ya por fin es capaz de salir de sí mismo, tener empatía con el otro. Llega un momento en que aparece la madurez y va apareciendo en pequeños rasgos y actitudes. Atención a esto. Hay noticias muy inquietantes en la actualidad educativa.
hay una tragedia silenciosa. Las estadísticas no mienten. Atención, 1 de cada 5 niños presenta problemas de salud mental. Salud mental. Necesitan psiquiatría. Atención, ha aumentado un 43% lo que llaman el TDAH, trastorno por un déficit de aprendizaje y hiperactividad. Niños superactivos que no paran de hablar, que no paran de moverse, que tienen problemas, por lo tanto, en casa con sus hermanos, tienen problemas en la clase, tienen problemas con los profesores. Eso repercute también en su bajo índice de superación escolar y académica. Ha aumentado un 43%. Ha aumentado un 37% la depresión en adolescentes, 37%. La vida actual, tan compleja, tan viva, tan activa, tantas posibilidades de relacionarse, de ver, de vivir, o también de quedar aparcado. Y atención, un 200% la tasa de suicidios de 10 a 14 años. Increíble, pero verdad. Las estadísticas no mienten. Por tanto, atención a esto que estamos diciendo de luchar y promover la madurez en estos 4 aspectos en los que hemos formulado la madurez de la persona. Los niños y adolescentes necesitan padres disponibles. No tengo tiempo de hablar con mi hijo. Yo os recomiendo que establezcáis la norma y la costumbre de hablar con cada hijo individualmente, personalmente, al menos 3 veces al año. Hablar con él, que oiga tu voz que es específica para él, distinta de la voz que tú pones para otro hijo. Y tú le oyes su voz también. Hablar de sus cosas, de sus deportes, de sus aficiones, algún día de educación sexual, otro día de una cuestión religiosa. Y expresar tus opiniones. Dice, mira, hijo, yo creo en esto. Que te oigan tus creencias. Yo tengo este criterio. No porque me lo han dicho mis padres y mis abuelos, sino porque lo he adquirido yo. Estoy persuadido de que tengo este criterio humano, o este criterio moral, o este criterio religioso. Que te oigan. Hablar con cada hijo a partir de 11 años o 12, 3 veces al año, en persona, sin que estén los otros delante. Haced este esfuerzo. Es interesantísimo. Es impresionante lo que se logra. Segundo, necesitan límites claramente definidos. Esto está prohibido. No nos gusta del todo, pero está permitido. Esto es fenomenal y te lo alabamos y te lo premiamos. Aquello del semáforo rojo, verde y amarillo. Límites claros. Y ya vemos que lo difícil es ponerse de acuerdo el padre y la madre en entender qué es lo que realmente prohibimos, qué es lo que permitimos, aunque no nos gusta, por no prohibir todo, y qué es lo que alabamos claramente y fomentamos. Necesitan responsabilidades, es decir, que colaboren en algo en la familia. La casa no es un hotel en que todo se me da hecho. Su habitación es su trono sagrado. No. Aquí hay que colaborar y hacer algo por los demás. Necesitan que les demos capacidad de colaborar y ayudar. Y, por supuesto, una nutrición equilibrada y un sueño adecuado, lo cual, con los medios de comunicación, con las pantallas en la mano, es muy difícil, pero hay que lograrlo. Hay que poner límites. Y también añadiría que necesitan ejercicio físico al aire libre, porque la vida sedentaria del móvil en la mano, que nos pasa a los adultos, nos impide, nos roba tiempo para hacer ejercicio.
Pero en realidad muchos hijos tienen y muchos adolescentes tienen, no vosotros, que sois alumnos de la Escuela de Padres Online, pero muchos niños y adolescentes tienen padres distraídos digitalmente y por tanto no hay tiempo. Tienen padres que les dejan que ellos pongan las normas. ¿Qué te parece si le preguntamos su opinión para un estilo y manera de vivir en familia? Y padres que tengan el sentimiento de que merecen todo sin ganárselo. Estos son los padres que no conviene tener para la madurez. Ante estas inquietudes y estas realidades inquietantes de aumento de tanto por ciento de calamidades, es muy interesante aquello que os conté en la charla anterior, la anécdota del eco, que es un reto esperanzador para nosotros. ¿Recordáis que era un hijo con un padre que van de campo a la montaña? De pronto el niño se cae y da un grito ¡ay! O algo así. Y hoy una voz se oye venir de las montañas ¡ay! El niño se extraña y dice ¿quién es? Y de repente se oye otra vez la voz de las montañas ¿quién es? Y dijo el niño ¿qué es eso, papá? Y el padre dice hijo mío, la gente lo llama el eco, pero en realidad es que la vida te devuelve lo que tú le das. Y dijo el padre, eres un tipo excelente. Y repitió el eco, eres un tipo excelente. Te quiero muchísimo. Y repitió el eco, te quiero muchísimo. La vida te devuelve lo que le das. Y esto evidentemente es muy claro en la educación. Los hijos nos devuelven en gran medida, lo que les hemos ido dando. Al final nos devolverán. Quizá tarden un poco, pero nos devolverán, ciertamente, lo que les hemos ido dando. Y si no te gustan ciertas actuaciones y comportamientos de tus hijos, mira a ver cómo los estás educando, qué les estás dando. Los padres sois las personas más significativas. Convenceos de esto. Las más significativas, aunque parece que adoren a los amigos y compañeros y las pandillas y a las tablets. Pero los padres estáis ahí. Porque sois los únicos, y ellos lo saben, que les queréis totalmente. Absolutamente. Incondicionalmente. Afortunadamente, muchos padres, como vosotros, transmiten, aun con fallos, unas actitudes y unos comportamientos positivos. Esto sobre todo se produce en padres que asisten a cierta escuela de padres online. Y lo digamos y además están leyendo el libro Atreverse a educar en la familia. Publicidad cariñosa de la editorial Grupo de Comunicación Loyola. Atención, a propósito de la palabra grupo, los grupos son muy importantes, no basta escuchar la charla. Por favor, no os limitéis a escuchar la charla. Buscaos 2 o 3 matrimonios amigos y reuníos con ellos y comentar. Al final del guión que os enviamos hay unas preguntas. Comentad esas preguntas o la impresión o las experiencias que tenéis sobre el contenido de la charla. El grupo es esencial. Es muy difícil cuando la escuela de padres online no es lo mismo que cuando es presencial en el colegio. A continuación se tienen grupos. Online es más difícil. Buscadlo vosotros. Salir a cenar, a tomar algo o reunirse en el colegio pidiendo hora y sitio. Se clarifican
y se profundizan los problemas. Aparecen soluciones que unos padres dicen, pues yo me da resultado esta manera de actuar, pues a mí esto no me da resultado. Se comparten soluciones y problemas y fracasos. Y se hace preguntas al conferenciante. De manera que si un grupo se reúne y, como tal, uno de ellos que haga informalmente de coordinador, sin ninguna responsabilidad, envía al colegio unas preguntas, el colegio me las envía a mí y yo las respondo. Y el próximo mes o al cabo de X días tenéis las respuestas a preguntas que hagáis hecho. Esencial en la escuela de padres, reunión con otros padres para compartir y para concretar. Queridos amigos, hasta el 24 de mayo. ¡Feliz primavera! Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según el momento en que me estáis escuchando. Hasta siempre. Hasta mayo. Lo último ha sido muy bueno, ¿eh? Sí, al final ya has cogido canelilla.